El cuchillo brilló bajo el sol del amanecer. Abraham lo sostenía con una mano firme. Su mirada perdida en la nada. Frente a él, Isaac estaba tendido sobre el altar de piedras. Su hijo. La promesa. El futuro. ¿Cómo había llegado a esto? Isaac lo miraba con los ojos abiertos de par en par. No entendía. Aquel hombre que siempre lo había protegido. Ahora levantaba un arma contra él. El silencio del monte Meraíe era insoportable. No había viento. No había voces. Solo la pregunta que resonaba en su mente, ¿realmente Dios le estaba pidiendo esto? ¿O había algo más allá de lo que su mente humana podía comprender? Días atrás, Abraham había recibido la instrucción más difícil de su vida. Ofrecer a su hijo en sacrificio. Isaac no era solo su hijo. Era la promesa. Era la descendencia que Dios le había asegurado cuando ya no quedaban esperanzas. Y ahora, el mismo Dios le pedía que lo entregara. No había lógica en aquello. No tenía sentido. Pero Abraham no titubeó. Se levantó temprano, tomó a su hijo y partió hacia el lugar designado. Aquel viaje de 3 días fue el más largo de su vida. Isaac caminaba a su lado, sin sospechar nada. Hasta que lo preguntó. Padre, tenemos la leña y el fuego. Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? El corazón de Abraham se detuvo un instante. Miró a su hijo. Luego al horizonte. Dios proveerá, hijo mío. Los días pasaron y la pregunta seguía ardiendo en su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría esto? ¿Era solo una prueba de fe o había un mensaje más profundo? Las antiguas civilizaciones practicaban sacrificios humanos. En aquel tiempo, ofrecer la vida de un hijo primogénito a los dioses era un acto común en las culturas paganas. Pero Dios no era como los otros dioses. Lo que realmente estaba haciendo era establecer un antes y un después en la historia de la humanidad. Deteniendo el sacrificio en el último instante. Y proporcionando un carnero en lugar de Isaac. Dios marcó una línea. El sacrificio humano no era su voluntad. Desde un punto de vista psicológico, la historia de Abraham e Isaac nos enfrenta a nuestros propios miedos más profundos. ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar por aquello en lo que creemos? ¿Cuántas veces la vida nos pide que soltemos lo que más amamos, sin promesas de que lo recuperaremos? La verdadera fe no es solo creer en lo que podemos ver. Es confiar incluso cuando la lógica nos dice que todo está perdido. La ciencia nos habla del punto de no retorno. Un momento en el que la mente humana, bajo presión extrema, debe decidir sin garantías. Abraham estaba allí. Pero su obediencia no era ciega. Era consciente. Su fe no estaba en la prueba, sino en aquel que le había dado la promesa. Abraham creyó que Dios proveería. Y así fue. Este evento no solo transformó la vida de Abraham e Isaac. Dejó un frágil en la historia. El principio de sustitución. Años después, en otro monte, otro padre entregaría a su hijo. Pero esta vez, no habría un carnero para tomar su lugar. Dios no pide sacrificios para probar nuestro amor. Nos pide confianza para recibir su provisión. La pregunta no es si estamos dispuestos a perderlo todo. La pregunta es, ¿creemos que Él nos lo devolverá multiplicado?